De la escuela. Hola. Sí, no, sí, acá estoy trabajando durísimo dando clases virtuales. Estoy ahora conectado por Zoom con los chicos. Que me están viendo que no estoy trabajando. Ajá. Ya mismo conecto con los chicos. Chao. Ahora sí. Bueno, ahora ya no tenemos problemas. Bueno, muchachos, bienvenidos a esta nueva clase en la cual estamos repasando los aspectos más importantes que vamos a tener en cuenta sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un acontecimiento y un proceso que dura varios años que es sumamente importante para la historia de la humanidad. Porque hasta ese momento, hasta el momento de la Revolución Francesa, o sea, hasta 1789, Francia vivía en un sistema político que era el absolutismo y con una sociedad que estaba dividida en estamentos, o sea, una sociedad estamental, en la cual teníamos básicamente tres estamentos. La nobleza, por debajo teníamos el clero, o sea, todos los representantes de la iglesia, y por debajo teníamos un tercer estado que estaba formado por los burgueses, los artesanos, los campesinos. Esa era la situación antes de la Revolución Francesa. Tanto el clero como la nobleza eran estamentos que tenían privilegios. Eso quiere decir, sobre todo, que no pagaban impuestos. Y por lo tanto, todos los impuestos del reino venían del tercer estado y sobre todo de los burgueses, que eran los que tenían mayor poder adquisitivo. Esa era la situación previa. Pero hay un par de causas y algunos detonantes que nos llevan a que explote esta revolución gigante en Francia en 1789. Vamos a ver. Bueno, las causas. La mayoría de las causas de... Bueno, ahora sí podemos seguir. Estábamos en las causas. Una de las primeras causas es que Francia tenía una muy mala situación económica, estaba en una situación de pobreza porque había participado en la guerra de independencia de los Estados Unidos, prestándoles mucha plata y mucho armamento. Para poder solucionar esto, ¿qué hace el Estado? Obviamente sube los impuestos para recaudar más plata. Pero además de eso, en 1787 hubo una crisis muy grande que hizo que subiera mucho el precio del pan. Tener en cuenta que en esta época mucha gente vivía a base de pan. Para ellos el pan era un alimento básico de la vida cotidiana. Además de esto, hay que tener en cuenta que tanto el rey como la reina gastaban un montón de plata en ropa, en comida, en muchas fiestas para toda la nobleza. Y esos grandes gastos que hacía la corte acentuaban la crisis económica que vivía Francia en ese momento. Otra de las causas se relaciona más con el absolutismo y la ilustración. El hecho de que hubiera una sola persona con un poder casi absoluto también le generaba bronca a mucha gente, ¿no es cierto? Ya no querían estar con una monarquía absoluta. ¿Qué va a hacer el rey frente a todo esto? Para salir de esta situación, el rey va a tener la idea de aumentar los impuestos, pero de que no sea solamente la gente del tercer estado la que paga impuestos, sino que también pagaran los nobles. Y ahí los nobles se enojaron y le dijeron al rey, no, esto lo vamos a resolver en una reunión de estados generales. Los estados generales eran una asamblea que estaba formada por representantes de los tres estados de la sociedad francesa, o sea, del clero, de la nobleza y del tercer estado, y que se encargaba de decidir cuestiones como esta, justamente, como el tema de subir impuestos, de ponerle impuestos a la nobleza y cosas así. Entonces, en 1789, el rey convoca a los estados generales y acá se va a armar una... Acá empieza todo. ¿Qué va a pasar acá? Que va a haber una desigualdad de fuerzas. Si bien los tres estamentos estaban representados, la relación de fuerzas era distinta. Ahora vemos por qué. Básicamente, nobleza y clero eran dos estamentos que tenían privilegios. O sea que era muy probable que fueran aliados entre ellos.
Y por otro lado, el tercer estamento, que representaba a la mayoría de la población en Francia, iba a estar enfrentado a esos otros dos. En los Estados Generales de 1789, la nobleza tenía 270 diputados, el clero tenía 291 diputados y el tercer estado tenía 578 diputados. Ahora, la nobleza tenía un voto, el clero tenía un voto y el tercer estamento tenía un voto, porque se votaba por estamento, no por persona. No es que cada diputado podía votar por sí mismo, sino que votaban como si fueran un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que cuando el rey dijera, por ejemplo, che, pinta que estos paguen impuestos, la nobleza y el clero iban a decir que no, y le ganaban 2-1 al tercer estado que iba a decir que sí. ¿Cuál es el tema? Que frente a esta desigualdad, el tercer estado que se dio cuenta de que ellos eran la mayoría, dijeron, viejo, pero no nos conviene esto. Cambiemos el sistema de votación y que sea un voto por persona. ¿Por qué? Porque si sacamos la cuenta y sumamos estos dos, no sé cuánto me da, pero es menos que esto. Entonces, si había que votar algo y se votaba por persona, el tercer estado siempre le iba a ganar a los diputados de estos dos estamentos. Obviamente, el rey no quiso que esto fuera así y el tercer estado se enojó y ¿qué hizo? Abandonó los estados generales. Se fueron. Todos los diputados del tercer estamento se fueron y formaron su propia Asamblea Nacional. Y ahí hicieron un juramento muy solemne que se llama el juramento de la cancha de juego de pelota, que decía básicamente que el tercer estado iba a seguir funcionando como asamblea hasta que sancionaran una constitución para Francia. ¡Chan! Esto era súper importante porque una constitución significaba ponerle límites al rey. ¿Qué hizo el rey? Obviamente llamó al ejército. Cuando el rey llama al ejército para que disuelva esa asamblea, la gente de la ciudad se levantó y fueron derecho a la Bastilla. No la pastilla, sino la Bastilla. Ese era un chiste que me hacía siempre una profesora de historia y yo estaba como, ¿en serio vas a hacer ese chiste tan obvio? Bueno, el tema es que esta gente fue hacia la Bastilla, entró por la fuerza y tomó la Bastilla y liberó a los presos políticos. Este edificio era un símbolo del poder del rey, porque era una prisión a la cual se enviaba a todos los opositores al régimen del rey. Todos estos acontecimientos fueron escalando hasta que eventualmente el rey tuvo que aceptar a la asamblea y empezar a gobernar junto con la asamblea, como si fuera una monarquía parlamentaria. Dentro de esta asamblea, los diputados que formaban la asamblea no pensaban todos igual, sino que había algunas diferencias. Y acá van a surgir dos grupos enfrentados que van a ser muy importantes y que van a ser los jacobinos de este lado, acuérdense que está a la izquierda, como si ustedes me estuvieran viendo, y los girondinos a la derecha. ¿Y por qué hago énfasis en la izquierda y la derecha de la pantalla? Porque seguramente ustedes han escuchado en su vida cotidiana la expresión este es de izquierda o este es de derecha cuando se habla de cómo piensa una persona políticamente. Esta expresión viene de la revolución. Los jacobinos, que se sentaban a la izquierda en la sala de reuniones, eran tipos que querían hacer cambios muy profundos. Cortarle la cabeza al rey, querían cambiar todo el sistema social, todo el sistema económico, que todos fueran iguales y un montón de cambios muy profundos. En cambio, los girondinos querían hacer algunos cambios, pero hasta ahí nomás. O sea, está bien, demos una constitución al reino, pero que el rey siga siendo el rey. No querían desafiar la tradición. Esta asamblea, con jacobinos, con girondinos, con todo, siguió gobernando junto con el rey y tomaron algunas medidas muy importantes. Algunas de las medidas más importantes que toma la asamblea son estas. Por un lado, la eliminación de los privilegios feudales. ¿Qué significa esto? Que ahora el clero y la nobleza no iban a poder cobrar contribuciones forzosas a la gente. También se sancionó un documento que es pero súper importante, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué es esta declaración? Es la primera vez que se hace una declaración de derechos por escrito en la cual se reconocía la igualdad de toda la gente, la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la libertad y un montón de derechos que son la base de los derechos humanos. Y por último, otro documento que es la Constitución Civil del Clero, que decía que básicamente los bienes que tenía la iglesia, que eran muchos, tenían que estar bajo la administración del Estado. Mientras el rey gobernaba con la asamblea, no estaba muy contento porque no le gustaba haber perdido su poder absoluto y que ahora el tercer estado lo estuviera controlando. Entonces, ¿qué hacía? Se mandaba cartas pidiéndole ayuda a los monarcas de los reinos vecinos.
Entonces, en 1791, el rey tomó una decisión y se mandó una jugada que le iba a salir muy mal. ¿Por qué? Porque se quiso escapar de París para ir a refugiarse a un reino vecino y ahí pedir ayuda para volver a su país con un ejército extranjero y restablecer el orden. Ahora, si uno va a hacer eso, lo mejor es que no lo atrapen. A Luis XVI lo atrapan cuando se estaba escapando y lo meten preso por traición al reino. En 1792, una vez que el monarca ya estaba preso, se decidió abolir la monarquía, o sea que la monarquía como forma de gobierno no existiera más, y se creó una república que estaba gobernada por un organismo que se llamaba Convención. Esta convención va a seguir trabajando para darle a Francia una nueva constitución, formara una república para los franceses. Mientras todo esto pasaba con el rey, la convención va a tomar una decisión sumamente importante y que es sumamente recordada al día de hoy, que va a ser juzgar al rey, hacerle un juicio, encontrarlo como culpable de traición a la patria o traición al reino y pasarlo por la guillotina. ¿Qué significa eso? Que tanto al rey como a su familia, por encontrarlos culpables del cargo de traición, les cortaron la cabeza en la guillotina. Luego de todo esto, finalmente la Convención aprobó una nueva constitución que establecía una república para Francia y a partir de ahí empieza la época en la cual los jacobinos van a tener todo el poder. También empieza lo que se conoce como la época del terror, en la cual los jacobinos, a través de una institución que se llamaba Comité de Salvación Pública, van a ir persiguiendo y guillotinando también a muchos de los opositores al régimen. En esta época vemos a una de las personalidades más importantes de la Revolución Francesa, que se llamaba Maximilien Robespierre. Robespierre, chicos, era el jefe de los jacobinos y era el que llevaba adelante todos estos cambios tan profundos. Esta persona va a ser la que va a llevar adelante esta época del terror. Ahora sí, vamos a ver las consecuencias de esta revolución. Para empezar, una de las consecuencias más importantes es que empieza a tambalear la monarquía en toda Europa, ya que las ideas de la revolución se empiezan a expandir por Europa y va surgiendo una nueva forma de gobierno que es la república y que es la forma de gobierno que tienen casi todos los estados occidentales, o sea, en Europa y en América. Pero lo más importante es que además de eso se empiezan a expandir también los derechos de la gente, esos que hacen a la igualdad de la gente, a la igualdad ante la ley, a la libertad, a la propiedad. Entonces, en conjunto, si tomamos todas las ideas políticas y sobre todo las ideas sociales, o sea, las que se refieren a los derechos de la gente, la Revolución Francesa es un poco el punto inicial de todo este cambio que va a terminar en la formación de los estados como los entendemos hoy. Así que, esto como un repaso del tema. Espero que les haya servido este repaso y nos estaremos no viendo, pero estamos en contacto. Espero que nos veamos pronto y que se estén cuidando. Chao, chicos.